¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y estamos nuevamente en el programa Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio. Y pues esta mañana, porque lo vamos a escuchar de mañana, esta mañana vamos a platicar de uno de los temas que más me apasionan. Quienes ya tienen tiempo siguiéndome saben que este tema me apasiona, que son que es todo lo que tiene que ver con adopción, con acogimiento. En Estados Unidos es más conocido como el foster care. Traigo a una invitada súper experta, ya tengo rato siguiéndola y veo todo lo que estudia, lo que comparte, entonces, de que sabe del tema, sabe muchísimo del tema. No nada más porque ha estudiado, sino que algo que compartimos, mi invitada y yo, es que las dos somos mamás por biología y también somos mamás por adopción. Entonces, les presento a Georgina Hernández. Ella es fundadora de Contigo desde el Corazón. Al final les vamos a dar dónde pueden encontrar todas sus redes sociales y toda su información. Pero cuéntanos, Georgina, un poquito de ti. Yo ya dije, eres mamá por la biología, mamá por adopción, pero cuéntanos un poquito de qué es Contigo desde el Corazón y de ahí partimos. Muchas gracias, Jenny. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Y pues así como tú, pues mi historia me fue llevando a formar hoy este proyecto que se llama Contigo desde el Corazón. Yo soy mamá biológica, mi hijo tiene 26 años y después tuve un problema de salud que ya no me permitió tener bebés y entonces adoptamos a mi hija que tiene hoy 21 años. Y bueno, la verdad es que esto ya lo he platicado en otros espacios, pero mi crianza fue muy tradicional al principio. Y es una crianza que la verdad es que no ayuda mucho, sobre todo a los hijos que llegan por adopción, porque es premios, castigos, todo un tema de obediencia, de autoridad y de no hacerle mucho caso a las emociones y a lo que el niño está sintiendo, ¿no? Como se nos enseñaba a ser mamás antes, ¿no? Sí, exacto. Tal cual repliqué la forma en la que pues a mí me criaron, ¿no? Y entonces, pues no me estaba funcionando, la verdad no me estaba funcionando para nada. Mi hija pues mostraba mucho enojo, yo no entendía por qué estaba enojada, no tenía la menor idea, ¿no? De todo lo que ahora ya he aprendido. Y cuando llegó a la adolescencia, pues coincidió que yo empecé a estudiar una maestría en desarrollo humano y empecé a aplicar todas estas recursos humanistas, ¿no? Que es pues ser más congruente, comprender mi historia, ser más empática con la historia de mis hijos y todo empezó a cambiar, ¿no? Tener una aceptación incondicional hacia su historia. Y entonces eso me llevó a a dar un taller para papás adoptivos, como para poderme titular de la maestría. Y me di cuenta en el taller que, en primer lugar, no teníamos información. O sea, que todo esto que me estaba pasando a mí, de que no sabía ni qué le estaba pasando a mi hija, ni por qué tenía este enojo, ni por qué demostraba estos comportamientos que yo no comprendía, y que todo venía por su historia, por el abandono, por el haber estado institucionalizada, aunque solo fue mes y medio, pues eso marca, ¿no? A los niños. Y no había información, y por el otro lado no había acompañamiento. No había nada de acompañamiento A las profesional para los familias. papás. Exacto. Entonces los papás en el taller, pues casi que se convirtió en un grupo de apoyo porque todos tenían una necesidad de hablar y de expresarse y de decir, es que a mí me pasa esto, a mí también, por fin encuentro a alguien que me comprende, ¿no? Y entonces ahí dije, yo esto lo tengo que seguir haciendo, me gusta, pues, me gusta mucho. Me certifiqué como psicoterapeuta y empecé a acompañar familias en consulta individual, grupal, en talleres, y entonces ahí surgió Contigo desde el Corazón, y también en redes sociales, y lo que hemos hecho desde la pandemia, pues esto tiene ya 7 años que empecé este recorrido, pero la pandemia la verdad disparó muchísimo con Las las redes redes sociales. sociales, Claro. y empecé a hacer entrevistas con especialistas. Y bueno, este año vamos a empezar otro proyecto que son testimonios de familias adoptivas. Y entonces, pues así nació Contigo desde el Corazón. Y todo esto, la verdad es que
pues la principal beneficiada de todo esto, pues soy yo, con la crianza para mis hijos. Aprendí a criar de una manera mucho más respetuosa, a conectar más con ellos y aprendo muchísimo de todo lo que Estás veo haciendo. Ujú. con los especialistas y las entrevistas y Y así otros nací papás y todo. de otros. Ahora, vamos quiero hacer una aclaración, que este programa, el episodio de hoy no va dirigido exclusivamente a papás y mamás por adopción o por acogimiento, va dirigido al público en general. Los quiero poner un poquito en contexto qué es lo que pasó y por qué, ahorita que escucharon a Gina, porque dije, ella tiene que venir al programa. Eh, Tal vez saben, si vives en México y más si vives en Nuevo León, tal vez sabes lo que pasó en estos últimos días, o si viste, si estás en redes sociales. En estos últimos días, la primera dama del estado de Nuevo León, bueno, ya desde antes, no nada más estos últimos días, ella empezó a visitar una casa hogar que está en Monterrey. Entonces, ella empieza a visitar y empieza a hacer como muchas historias. Ella es una influencer, incluso antes de ser la esposa del gobernador del estado, ya ella tenía bastante influencia en medios sociales y empieza a visitar una casa hogar. Entonces, y a poner como en el foco de atención lo que está pasando dentro de las casas hogares, la necesidad que hay, todo esto. Después, resulta que ella empieza a tener una conexión especial con uno de los niños en esta casa hogar y se llevan al niño el fin de semana. Es como una visita de fin de semana. Entonces esto despertó todo tipo de reacciones. Los de, qué padre que lo están haciendo, qué pareja con el corazón más noble, chalala, están salvando la vida del niño. Y también hubo todo lo contrario, ¿no, Gina? Como, qué bárbaros están usando esto para hacerse publicidad, porque van por la presidencia, chalala. Pero algo sucedió. Y es que en el país, y no solo en nuestro país, sino también en otros de habla hispana, de repente algo de lo que no se hablaba, algo que nadie sabía, más que a lo mejor los que estamos en este camino, se empieza a hablar de que, oye, hay niños que están en instituciones y que probablemente no están, su situación no está libre para ser adoptados, o tal vez sí, pero no hay quien los adopte, o no están libres para ser adoptados, pero igual están viviendo en una institución. Entonces se empieza a hablar de esto y empieza a levantar todo un movimiento de que de repente hay muchas más familias de las que nunca había habido interesadas en hacer acogimiento. Para quienes nos están escuchando en Estados Unidos, acogimiento es como foster care en Estados Unidos, ¿no? Que es llevar a un niño a tu casa, a tu familia, abrirle las puertas de tu familia mientras se soluciona su situación legal. No es una adopción, no es una adopción chiquita o por mientras, es un proceso. ¿Cierto, Gina? ¿Cómo voy? Perfecto, así es un programa que protege al niño o al adolescente y que le ayuda a no vivir institucionalizado, ¿no? Porque sabemos, y más adelante seguro hablaremos, de todos los efectos negativos que causa la institucionalización. Por más buena que sea la institución, pues solo debe ser un trámite de paso y desafortunadamente nuestros niños se quedan ahí por años, ¿no? Muchas veces. Entonces el acogimiento familiar ayuda a que los niños no vivan en las instituciones y vivan en una familia. Entonces, no estamos aquí para decir como que si Mariana tenía razón, no tenía razón, lo que sea. A mí lo que me encanta es que la gente que antes no conocía el tema está hablando, o al menos se está dando cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, sí, se armó una polémica enorme por el tema, unos a favor, otros en contra. En mi opinión, es que las redes sociales hoy pues rigen muchísimo de lo que es el mundo, ¿no? Y para bien o para mal. Y se dieron todo este tema de los influencers, ¿no? Y pues Mariana y su esposo son influencers. Ellos usan las redes sociales para enviar mensajes,
¿no? Y tienen una cantidad enorme de seguidores. Creo que para personas como de la edad de ellos y más jóvenes, pues esto es lo de todos los días, ¿no? Ver influencers que hablan y mandan mensajes. A veces son mensajes pues que no tienen mucho contenido y a veces que tienen más contenido. Y ellos pues usan las redes y saben que tienen miles de seguidores para su beneficio. Y hoy, que son el gobernador y su esposa, pues lo están usando para que la gente conozca diferentes programas. Por lo que yo he podido ver en las cuentas de ella, es que está muy sensible al tema, que le llamó la atención. No sé si ella lo conocía antes o no lo conocía antes, este tema, pero se ve que se ha sensibilizado. Y efectivamente, la parte positiva que veo es que muchísima gente que no tenía la menor idea de lo que son la adopción, el acogimiento, de cuántos niños viven institucionalizados, ahora lo sabe. Sin embargo, sí creo que les faltó un poquito de información para llevarse al niño a su casa, porque muchas, o sea, para poderte llevar un niño en acogimiento necesitas todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de estudio, de cursos, y no es tan fácil así como me lo llevo un ratito. Eh, hay que tener cuidado de ver cómo también las redes pueden vulnerar a veces, sobre todo a los niños, ¿no? Entonces, ese es un cuidado que sí se debe de tener. La parte positiva, privacidad del niño y todo esto, ¿no? la privacidad, porque no taparon su cara, etcétera, ¿no? Entonces, ese cuidado sí es muy importante tenerlo. Pero la parte positiva es que sí, muchísima gente que no sabía del tema, ahora lo sabe, ¿no? Y crear esta cultura de adopción ha sido difícil y es importantísimo que se sepa. Bueno, vamos a ir a una pausa y algo que quisiera que en lo que entráramos y en lo que quisiera que entráramos de lleno es, ¿qué hace la institución? Más bien, ¿cómo la institución afecta el futuro del niño? ¿Sí? Esto es Latinx Radio y vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando de acogimiento, adopción, foster care o como tú lo conozcas, qué es lo que, y ahorita que hay este boom. ¿Sabes qué, Gina? Lo que menos quisiera yo es que esto de repente se convierta en una moda. O sea, todo el mundo está hablando de esto y ahí sabes que yo voy a hacerlo porque es moda, como muchas cosas que pasan, ¿no? Es algo de cuidado, es algo que ojalá cada vez haya más personas involucradas sin que sea una moda, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, porque la adopción, el acogimiento requieren toda una preparación y conocer que tú vas a recibir a un niño que llega con una historia. Que no es no es como un bebé biológico que estuvo en tu panza y que nació y que para eso también tendríamos que habernos preparado mucho más, ¿no? Pero cuando acogemos o cuando adoptamos, pues llega un niño con una historia adversa y hay que saber cómo contenerla. Sí, sobre todo es cuando un bebé nace de tu panza, por lo menos conoces la historia, por lo menos, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, cuéntanos, tú mencionaste algo que de repente viste que lo que te funcionaba antes en cuanto a crianza ya no te funcionaba tanto y ya así como de que, como que esto no está pegando con mi hija, ¿no? Como por el tiempo que había estado institucionalizada, aunque había sido muy poquito. Para quienes nos están escuchando y no conocen nada del tema, primero, ¿qué es estar institucionalizado? ¿A qué nos referimos cuando decimos un niño fue institucionalizado? Bueno, cuando la familia biológica del niño no puede hacerse cargo de él por la circunstancia que tú me digas, o sea, hay muchas circunstancias, ¿no? No pueden porque no tienen las capacidades parentales para cuidarlo, porque hay abuso, porque hay maltrato, porque hay negligencia. Entonces, el niño es separado de la familia biológica y entra a una institución que lo cuida mientras se da un proceso jurídico que
puede derivarlo a dos cosas, regresar a su familia biológica, siempre y cuando la familia cumpla con estas capacidades parentales, o a llevarlo a un proceso de acogimiento o de adopción. Desafortunadamente en México, pues no hay apoyos para que las familias biológicas, o hay muy pocos programas de apoyo a familias biológicas para que el niño pueda ser restituido a ellas, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que el niño se queda en la institución y crece ahí. Otra forma es que el niño haya sido abandonado desde recién nacido, ¿no? Y entonces el niño entra a una casa hogar, a un centro de asistencia social, y es protegido por el Estado para que se cuiden sus derechos, ¿no? Y sus necesidades básicas en una institución. Desafortunadamente, lo que se cuida son solamente las necesidades básicas, pero no las necesidades emocionales que necesita una persona, ¿no? Y ahí es donde tiene comida, tiene techo, sí, oportunidad de ir a la escuela, porque no necesariamente tiene educación, sino que oportunidad de asistir a una escuela. exactamente. Y lo que es difícil de ver es que la verdad es que tanto las instituciones, el gobierno, la sociedad misma, como que dice, ay, bueno, pues sí, estaba en una familia que no podía cuidar de él o de ella, entró a la institución, ah, qué bien, ahí ya lo están cuidando, nos lavamos las manos y ya no vemos por ellos. Y la verdad es que son el futuro de nuestro país y viven en una institución en donde solamente se están cuidando sus necesidades básicas y eso no es suficiente para el desarrollo de un niño. Para que sea un adulto funcional, ¿no? Exactamente. Pero, y fíjate, y por ejemplo, eso hablando de México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de otros países, puede ser que también sean institucionalizados o, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde tenemos mucha audiencia, puede ser que ellos estén no necesariamente institucionalizados, pero sí dentro de un sistema de cuidado, ¿no? Y que mucho allá se da el acogimiento, pero también hay casas grupales, o sea, no nada más hay acogimiento o foster, también hay home groups, le llaman, Sí, o no, group homes, no sé, casas de grupos. sí. Entonces, pero finalmente están siendo parte de un sistema y a lo que quiero llegar es que podamos, que quien no conoce este mundo, así como tú decías, bueno, parece que Mariana, la primera dama, está sensibilizada al tema porque tuvo contacto, fue expuesta al tema y se sensibilizó, ¿no? Eso me pasó a mí, eso seguramente te pasó a ti y eso nos ha pasado a quienes somos expuestos a la necesidad, a ver cómo hay tantos niños en necesidad de permanencia, de tener, probablemente no puedan ser adoptados en este momento, probablemente no puedan ser reunificados con su familia en este momento, pero sí, eso no quita que tienen necesidad y derecho de permanencia. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí es donde entra pues muchísimo trabajo que debemos de tener para que se conozca estos programas, se conozca que existe la posibilidad de adoptar niños, no solamente bebés, sino niños más grandes, incluso adolescentes, y de acogerlos también, ¿no? Entonces, pues sí, es ir velando, trabajando por todos esos derechos que ¿Qué tienen. pasa con un chiquito que ha sido parte de este sistema tal vez por mucho o por poco tiempo? ¿Qué va pasando en su cabecita, en su cerebro, en sus emociones, en su corazón? Mira, yo te quiero contar ahorita una experiencia personal, ¿no? Cuando mi hija, nos entregaron a mi hija, eh, era muy curioso que ella no conectaba su mirada con nosotros, sino que ella, pues, hace cuenta que miraba el techo, nos veía, pero como que no nos hacía mucho caso, y no era una mirada, no conectaba. Y no lloraba para nada. No lloraba si tenía hambre, no lloraba si se había hecho pipí, popó, no lloraba, si estaba incómoda, Que habrá no quien diga, la lloraba. niña perfecta. Pues eso es lo que decía el papá de mis hijos, ¿no? Oye, esta niña es perfecta, no llora, no, nos deja dormir toda la noche, ¿qué pasa, no? Después de como un mes más o menos ya se transformó y ya era una niña como lo que nosotros conocimos con nuestro hijo, ¿no? Biológico. Que pues lloraba cuando tenía hambre, cuando estaba incómodo, que expresaba, ¿no?
Cuando mi hija cumplió 18 años y quiso empezar a buscar un poco sobre su historia, la invitaron al cunero donde ella estuvo. Entonces ella pudo ver en dónde estuvo ese mes y medio, ¿no? En qué cuna estuvo, cómo la cuidaban, etc. Para mí, que la acompañé, la experiencia fue impresionante porque me encontré con 10, 12 bebés que no lloraban. Tú cuando vas a un hospital y te asomas al cunero, ves a unos bebés durmiendo, pero ves a otros bebés moviéndose y otros bebés llorando y otros bebés que están comiendo y otros, o sea, los niños se están moviendo, están expresando lo que necesitan a los días de nacidos. Estos niños tenían entre 0 y 10 meses y ninguno lloraba, ninguno se movía, todos miraban el techo y solo tenían, Esa era mi hija. sí, así, y solo tenían meses, poquitos, algunos días y otros meses de estar en la institución. Imagínate lo que pasa con un niño que tiene años en una institución. Lo que pasa con su cerebro, que hay imágenes que ustedes pueden buscar en internet, en donde se ve el comparativo. Un niño que ha tenido cuidados parentales y un niño que ha vivido en una institución. El tamaño del cerebro se reduce. Y la fuerza también. O sea, también hay imágenes en donde los impulsos eléctricos los comparan de dos cerebros de un niño institucionalizado y un niño que ha tenido cuidados parentales. Y es impresionante cómo el que vive institucionalizado casi no tiene actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, pues esto, muchas veces, mientras más pase el tiempo, es irreversible este daño, ¿no? Es irreversible. Entonces, Ahora, pues, y fíjate, Gina, quisiera regresarme tantitito al punto de que no lloraba, porque a lo mejor mucha gente se queda como con yo estoy entendiendo perfecto lo que estás diciendo, pero alguien que nunca ha escuchado de esto, tal vez se esté preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver que no lloraban? ajá, Lo que tiene que ver es que ya pasaron por la etapa en la que sí lloraron y exacto. pidieron, tengo hambre, alguien atiéndame porque mi instinto de supervivencia me está diciendo que si nadie me da de comer voy a morir. Tengo frío y mi instinto de supervivencia me dice que si nadie me tapa voy a morir. Ya Sí, pasó esa etapa donde sí lloró, pero nadie acudió, así ¿correcto? es, así es. Lloró, 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 nadie acudió. Y entonces ahí se puede fijar un tema de enojo. Por Ujú, eso mi hija, por ejemplo, estaba tan enojada, ¿no? ujú. Y Pero después, como lo inmediato sería que tu cerebro, o sea, su cerebro le dijo, no llores, ¿no? O sea, de todas maneras, no, tu voz nadie la está escuchando. O sea, exacto, llega un momento en que el cerebro le dice eso, ya no llores, nadie va a llegar. Y ujú, entonces pareciera como si se rindieran y entonces pues ya no lloran. Y obviamente en una casa hogar es imposible que haya un cuidador por niño, ¿no? ujú, Entonces todos los niños comen al mismo tiempo, aunque no tengan hambre al mismo tiempo. ujú, ujú, A todos los bañan al mismo tiempo, los cambian al mismo tiempo, etcétera. Entonces, el niño, pues cuando él tiene la necesidad no es satisfecha, sino es cuando se puede, ujú, desafortunadamente. Entonces, ellos se acostumbran a eso y dejan de llorar, dejan de ujú. pedir. Es como, pues, no va a llegar. Tan sencillo, ¿verdad? O sea, tan sencillo, pero que a lo mejor, a menos que hayas estado expuesta a esto, no sabías, ¿no? De que de una necesidad tan básica deja de ser, el llanto de tu hijo es una bendición. Eso es lo que te quiero decir. El llanto de tu hijo es una bendición y lo que queremos con el objetivo de este programa es que si tú tienes una casa, tal vez tu corazón se ha movido a abrirlo para decir qué puedo hacer por esos niños que no deberían estar bajo un sistema o bajo el cuidado de una institución. No fue su elección, no fueron malas decisiones que tomaron ellos, pero ellos están sufriendo las consecuencias. Vamos a ir a una pausa, porque ya me pasé un minutito. Vamos a una pausa, pero regresamos y seguimos platicando de esto. Gracias por continuar con nosotros. Es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y estamos hablando de niños que por alguna razón, la que sea, no están creciendo con su familia, con papá y mamá. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué podemos hacer? Ojalá podamos decir, quiero hacer algo lo que sea, hay mucho que hacer, que de eso ya hemos hablado otras veces y si nos da el tiempo también lo hablamos aquí, pero ¿qué es lo que está pasando? Gina, nos decías, antes de irnos a la pausa,
que hablábamos de esto, de cuando una necesidad no es satisfecha, el bebé o el niño deja de pedir porque pues su cerebro le está diciendo ni pidas, ¿como para qué? Pero también nos decías que hay emociones que se fijan en ese momento, o sea, como que tu cerebro conecta esas emociones a esas situaciones, o ¿cómo? Exacto, o sea, cuando el bebé, por ejemplo, en el caso de un bebé, Ujú, eh, él pide el alimento o pide el apapacho de la mamá, ¿no? ujú, Necesita la contención de la mamá y la mamá desapareció. La mamá ya no apareció otra vez en su vida. Que él está acostumbrado a estar con una mamá durante 9 meses, ¿no? ujú. Hace y esa mamá desaparece. Y bueno, los bebés creen o sienten que son uno mismo con la mamá. Entonces, cuando esa mamá desaparece, el bebé lo que siente es que se va a morir, ¿no? Que ya no tiene, que una parte de él desapareció. Cuando llora y pide alimento, llora y pide alimento, como que hay una sensación en el cuerpo, no es solamente un tema de que pues ya nadie va a llegar, ¿no? Porque ellos no tienen como esta parte, el cerebro no está tan desarrollado. La parte con la que nacemos del cerebro es muy primitiva y es una parte de supervivencia. Ujú. Entonces el cerebro, como tú dices, le dice, tienes que sobrevivir, tienes que comer, entonces busca el alimento, no llega, el niño se frustra y esa sensación de abandono, de que la mamá ya no está, de que no está contenido, de que no hay alimento, se fija en el cuerpo. Ajá, Ujú, por eso se dice que el trauma está en el cuerpo, no está en la mente, no está en está en el cuerpo, porque las sensaciones se fijan en el cuerpo. Cuando el niño crece, esto es como que contrario a lo que creemos, ¿no? Como de que, ay, ya supéralo, te pasó algo, bueno, supéralo. No es además, así como, sí, y fue como, ay, fue tan chiquita, o sea, estaba tan chiquita que ni se ha de acordar, ¿no? ujú, No, al contrario, está fijado en el cuerpo y entonces, cuando el niño crece, lo que pasa es que hay eventos que no tienen nada que ver con el abandono ni con nada, sino eventos que tú puedes estar en una fiesta y decirle, ya nos vamos. Y el niño tiene esa sensación que tuvo cuando sentía miedo, cuando no tenía el alimento, cuando no estaba la mamá, cuando sentía que se iba a morir, regresa. ujú. Y entonces aparecen comportamientos que no entendemos. Los papás no los entendemos. Lloran por cosas que decimos, pero ¿por qué lloró si no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué Ujú, está enojado si no hay ninguna razón aparente? ujú. Y es por eso, porque se recuerdan esas sensaciones, llegan y pues son muy dolorosas o muy incómodas o muy terroríficas, ¿no? Ujú. Para ellos y entonces tienen estos comportamientos. Y es algo que no necesariamente, o más bien la mayoría de las veces, ni siquiera saben por qué están teniendo esta sensación, ¿no? O sea, no es como que digan, ay, esto me recordó a esto. Ni siquiera No, no saben qué es lo que está pasando que detona esta emoción en su... exactamente, no, ellos no tienen, no lo relacionan, pues no recuerdan qué es lo que pasó. Sin embargo, dentro sí. Me acuerdo mucho de una entrevista que hice con un psicólogo que se llama Javier García, que es de Barcelona, que él dice que estaba él trabajaba mucho con niños institucionalizados. Y entonces había un niño que mostraba mucho enojo, y ya había sido adoptado. Y su familia decía, es que no entendemos por qué se enoja tanto. Y un día estaban dibujando en la terapia y el niño como que tuvo así una revelación y le dijo, ya entendí. Esto que estoy dibujando es un bicho. Y ese bicho sí sabe lo que yo ya no me acuerdo. Entonces, el bicho es el que sale como enojo, ¿no? Mm, Porque es el recuerdo de todo lo que vivió, pero que él racionalmente no puede recordar, ¿no? Pero que hay algo dentro de él que sí lo recuerda, que es su cuerpo y las sensaciones, y entonces hace que brote ese bicho, digamos, que es el enojo, y entonces ahí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como papás con ese enojo? ¿Cómo lo vamos a contener? ¿No? Y pareciera que muchas veces en las familias es como, te quiero, pero sin tu bicho, mm, ¿no? ujú. Y entonces eso es muy doloroso para el niño, ¿no? Porque es como, pues, bueno, Porque no conoce la manera de deshacerse de él.
no conoce la manera de deshacerse. Él sale y también para él es difícil porque pues los papás se enojan, lo castigan, lo regañan, lo mandan a su cuarto, cosa que también no ayuda a nada porque regresa la sensación de abandono. Entonces, pues ahí la tarea de los papás es trabajar mucho cómo vamos a contener ese bicho. Ujú. Y fíjate, sería maravilloso, maravilloso que menos niños cargaran con estos bichos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Aparte de yo no voy a abandonar a mis hijos, o yo voy a darles, a atenderlos o a acudir cuando lloren porque tienen una necesidad. No, ¿qué podemos hacer? Para esto existen estas figuras legales por tanto tiempo en Estados Unidos, ahora recientemente en países latinoamericanos, de que un niño, en lugar de, si un niño fue separado de su familia, por cualquiera que sea la razón, no importa cuál sea, no es culpa del niño. Entonces, un niño fue separado de su familia y una vez escuchaba a un niño, bueno, a un adolescente, pero él narraba cuando fue separado de su familia de niño. Dice, aunque mi papá se puso como loco y empezó a golpear a todo mundo, incluyendo a nosotros y a mi mamá, llegó la policía y en lugar de castigarlo a él, nos castigó a nosotros y nos detuvo a nosotros, a mis hermanos y a mí. Entonces, eso es como el niño lo entendió. Claro. Entonces nos llevaron a esta cárcel donde había todos los demás niños. Y yo les decía, pero nosotros no hicimos nada, lo hizo él. Entonces, qué maravilloso sería, más maravilloso que nada de esto pasara, pero que esos niños, en lugar de sentirse que además de que fueron víctimas, son castigados y son llevados a esta cárcel de niños, pudieran pasar su tiempo mientras su situación legal se resuelve, pudieran pasar ese tiempo en una familia que va a brindar esos cuidados que sí necesita. No es papá, no es mamá, pero puede brindar estos cuidados. Exacto, es una familia que va a sustituir a la familia de origen que no puede cuidarlos adecuadamente y los va a sustituir. Y es una familia. Entonces, ellos van a vivir en una familia que los va a cuidar, que los va a proteger, que los va a procurar. Y que es diferente estar en una institución o como este niño le decía, una cárcel de niños, desafortunadamente, ¿no? Si se tiene esta sensación, en donde, como ya decíamos, los cuidados no son los que da una familia, ¿no? La familia brinda apoyo, brinda amor, brinda contención, brinda una estructura, educación, brinda muchas cosas, ¿no? Entonces, esto también hay una polémica un poco de que, bueno, pero esos niños mañana que sean adoptados y que pasen a otra familia, pues van a sufrir un nuevo abandono, un Desapego, nuevo ajá. desprendimiento. Sin embargo, es muchísimo, o sea, los beneficios son muchísimo mejores que el haber vivido en una institución, que de todas maneras, si viven en una institución, también va a haber un desprendimiento de sus amigos, de los cuidadores, del espacio, de sus camas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a ser mucho mejor una familia. Y además, mientras viven en una institución, viven desprendimientos constantemente porque los cuidadores van y vienen, los compañeritos van y vienen. Y eso a la larga crea muchísimos problemas de apego, no puedo crear un apego profundo con ninguna persona porque estoy acostumbrada a que o acostumbrado a que las personas que pasan por mi vida son temporales. Entonces, ni para qué voy a crear un apego si todo es temporal. Vamos a ir a otra pausa y regresamos ya con el último segmento. La verdad es que creo que deberíamos tener más tiempo para hablar de esto, pero vamos a hablar de qué podemos hacer a alguien que apenas está escuchando este tema o que apenas está siendo consciente de este tema. ¿Qué puedo hacer si quisiera acercarme y hacer algo por uno de estos niños? Pues continuamos ya casi en la recta final de nuestro programa de hoy y estamos hablando ya saben, esto que pasó en México y
como dijimos, un niño fue llevado a casa del gobernador y su esposa por un fin de semana, si apenas nos está sintonizando para que entres más o menos en contexto, y levantó toda una polémica. Gente que les aplaudió, gente que los aborreció, gente que los demandó, pero por diferentes situaciones. Entonces, lo que estamos hablando es esto de empezar a crear apego o una relación más íntima con un niño que está institucionalizado, no es del todo malo. Y de hecho, no debería haber niños en institución si hubiera más familias dispuestas a abrirles su casa y su familia mientras su situación legal se soluciona. Idealmente se solucionaría con que la familia pueda estar nuevamente de pie y recibir a sus hijos y que haya una reunificación sana. Pero si esa no es una opción, pues la adopción podría ser otra opción. Pero mientras que el niño no esté en una institución, traería muchísimos beneficios, no solamente a los niños, sino a la sociedad en general. Así es. Mira, yo he tenido el privilegio, la verdad, de conocer instituciones que tienen excelentes prácticas. Excelentes prácticas. Y sin embargo, las mismas directoras de la institución dicen, ningún niño debería de estar institucionalizado, ningún niño debería pasar por aquí, ¿no? Y idealmente debería ser un tránsito rápido, pero desafortunadamente no es así. Y muchísimos niños pasan años en las instituciones. El vínculo, como tú bien decías hace rato, es difícil hacerlo cuando las cuidadoras cambian tanto o sea, los niños cambian tanto de cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras cambian, se rotan, no están siempre ahí al cuidado del mismo niño, ¿no? O a veces está en la mañana, a veces en la tarde, no hay una rutina con una persona. Exacto, las van cambiando. También tomé un curso sobre cuidado institucional y eso decían, ¿no? Las mismas cuidadoras que tomaban el curso decían, es que a veces nos cambian de área. O sea, a veces estamos con los niños, pero a veces no, a veces estamos en otra área de la institución y entonces hay una rotación de personal, ¿no? Y eso no ayuda a que el niño se vincule. El vínculo seguro y estable se va a dar con la familia. Ajá, porque es continuo. En una institución esto no es continuo, ¿no? No hay una estabilidad, no hay una secuencia de cuidado. En la familia sí. Entonces, ¿cómo vamos a reparar ese trauma con el que llegan nuestros hijos? Porque el abandono, todo, y niños más grandes que fueron retirados, maltrato, negligencia, abuso, genera un trauma. Y como es por repetición, cuando el trauma es por repetición, que se repite y se repite, se repite, por ejemplo, incluso los bebés, ellos pidieron alimento y no llegó, no llegó, no llegó, no llegó, genera un trauma que se le llama trauma complejo. Eso se genera con la relación. El trauma se genera en la relación de una familia que no lo pudo cuidar. O en una institución que tampoco tiene los cuidados necesarios. ¿Cómo se va a reparar? En la familia. ¿Sí? Entonces, Gonzalo Silva, que es un psicólogo de Chile, dice, el trauma se da en el vínculo, pero la reparación también se da en el vínculo. Entonces, esto es... Lo que se rompió en una relación se restaura con otra relación. Exactamente. Entonces, ahí es donde entran las familias adoptivas o las familias acogedoras. Porque, claro, las familias adoptivas acogedoras tienen que estar preparadas para recibir a un niño que viene con un trauma. O con un trauma complejo que es complicado, ¿no? Pero que no es imposible restaurar. Entonces, hay que tener esa preparación para hacerlo, pero se logra y se logra con la relación. Claro. Si alguien que nos está escuchando dice, yo quisiera saber por dónde empiezo, a quién le llamo, pero me da miedo, no sé si califico, o no sé, o cómo me preparo. ¿Qué aconsejarías tú, Gina? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues creo que los primeros pasos es acercarse a la institución, ¿no? Y en este caso podría ser el DIF,
podría ser, hay muchas casas hogar, hay toda una lista. Nosotros en Contigo desde el Corazón publicamos una lista de casas hogar en México, eh, a donde te puedes acercar y puedes empezar tu trámite, ¿no? Hay En el caso de también Estados Unidos pueden ser agencias que se dedican a eso. agencias que se dedican a esto. Hay instituciones que también se dedican a apoyar a las familias, como, bueno, en México está Back to Back, que se dedican a apoyar a las familias para que se preparen y puedan recibir a niños ya sea en acogimiento o en adopción. Entonces, acercarte a la institución y empezar a investigar, empezar a leer. Ahora con las redes sociales y con todo esto que se abrió así inmensamente, pues hay mucha información, hay mucho material, muchísimos especialistas que han puesto su voz y que han hablado de lo que es y cómo se vive y cómo se puede reparar, ¿no? Pues sí, informarse, pero yo creo que el primer paso es acercarse a las instituciones. También ABA está, que aunque es en México, pero como dices, ahorita que todo está a distancia, ellos tienen cursos y tienen mucho material. Se llama ABA, Adopción y Acogimiento, si lo pueden buscar, y tienen también muchísimo material que puede ayudar. Tú también lo tuyo, ¿no? Contigo desde el Corazón, también tienes mucho material y muchas entrevistas con expertos y todo. Yo antes decía que esto de la adopción y acogimiento era para todos, que había que aventarse, pero ahora digo, no es para todos. No, la O no verdad, en todo momento, por lo menos. exacto, tiene que conjugarse así tal cual, como lo dices, el momento, el tiempo, y no es para todos porque se necesita mucha entrega, mucha paciencia y mucha preparación, mucha disposición para poder acoger una historia, ¿no? Una persona que llega con una historia. Sabes que te puedo decir que yo creo que también agregaría mucha disposición a trabajar con tu propia historia, porque Es, siempre todos los niños que traen cargando una historia, esa historia va a llegar a sacar a flote cosas que tal vez no recordabas de tu propia historia. Entonces, exactamente, sí, y que están guardadas por ahí, y que justo esos comportamientos de los que hablábamos hace rato, que son la sensación del cuerpo que genera un comportamiento que puede ser disruptivo, toca un botón y ese botón es mi historia. Y si yo no la he trabajado, si yo no he movido también esas sensaciones que están guardadas en mí, porque todos tenemos una historia, pues van a chocar, ¿no? Mi historia, su historia van a chocar y en lugar de que mi historia le ayude a él a resignificar su historia, pues va a ser una lucha ahí, ¿no? Entonces es importante que nosotros también trabajemos nuestra historia, nuestros temas y si podemos hacerlo antes de recibir a nuestros hijos, mejor. Si ya tenemos a nuestros hijos con nosotros, nunca es tarde. claro, claro. Pues me gustaría que cierres que recapitules esto de ahorita que está el boom de los ojos puestos en las instituciones y sobre todo en esto del acogimiento. Eh, ¿qué te deja todo esto? Pues me deja una reflexión muy grande de que yo adopté a mi hija hace 21 años y que veo que sí ha avanzado el tema, pero en la sociedad hay que ir entrando mucho más, con mucho más fuerza, ¿no? Por eso el mensaje de Mariana, la esposa del gobernador, entró con tanta fuerza, porque es una influencer, porque es joven, porque tiene muchísimos seguidores, porque la ve mucha gente, ¿no? Entonces, pues aprovechar esto para que nosotros que también trabajamos en redes, que también, pues podamos tener más penetración en la sociedad y que la cultura de adopción no solo, o sea, el lema de Contigo desde el Corazón es que la adopción nos toca a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos a alguien que conocemos que adoptó o acogió a sus hijos, pero también nos toca a todos porque estos niños que viven en instituciones en nuestro país son el futuro de nuestro país, es el futuro del mundo y viven encerrados. No es justo que esto No suceda por vistos. ellos
y no están siendo vistos, no los miramos. Entonces, creo que esto es la reflexión, ¿no? Es voltear a ver esta realidad de nuestro país y ver qué podemos hacer para que los niños no vivan en las instituciones. Ujú. Claro. Y como decíamos, si no es para ti en este momento el adoptar o el acoger, pero sí puedes hacer algo, puedes apoyar a alguien que lo está haciendo, puedes, no sé, donar para nuevas investigaciones, hay mucho que se puede hacer. Gina, ¿dónde te encontramos? Si alguien quisiera encontrar todas estas entrevistas que has hecho a expertos y a gente que conoce mucho el tema, ¿dónde pueden encontrarte? Mira, en todas las redes estamos como contigo desde el corazón. Ujú. Las entrevistas es mucho más fácil encontrarlas en YouTube, porque luego si entras a Facebook hay que estar buscando todo la historial, ¿no? Pero en YouTube están todas las entrevistas. Si le pican a la campanita les avisan cuando tengamos una nueva entrevista. Y en todas nuestras redes tenemos también un podcast. Ahí es donde vamos a empezar a promover ya, yo creo que la próxima semana, este nuevo proyecto de testimonios de familias adoptivas y de hijos por adopción, adultos, que es, creo que ahí estamos pues cerrando un ciclo, no un ciclo, sino cerrando el candadito de, por un lado, hablar con especialistas que nos hablen de muchos temas que tenemos que aprender, y por el otro lado, conocer lo que realmente se vive en las familias, ¿no? Ujú. Me Entonces, encanta. ahí, contigo desde el corazón en todas las redes. Muy bien. Y recuerden que si estás escuchando este programa y lo quieres compartir con alguien, va a estar más adelante, va a estar en Facebook, en la página de Intencionalmente Somos Papá y Mamá, así se llama. También puedes encontrar mis páginas como Soy Mamá Intencional en todas las redes sociales y también videos en YouTube como Soy Mamá Intencional. Así que ahí, ya, si quieres empezar a hacer algo y aprender empezar a aprender un poquito, ahí ya te dejamos mucha tarea, ¿no? Exactamente. Un placer que estuvieras con nosotros, Gina, y creo que el tema da para mucho más porque, como decíamos, ¿no? A lo mejor porque a nosotros nos apasiona el tema, entonces nos va rapidísimo y queremos Sí, más tiempo, pero nuevamente, mil gracias y estás invitada a volver todas las veces que tú quieras. muchas gracias, Jenny. Fue un placer de verdad platicar contigo. Se me fue rapidísimo. Efectivamente, el tema es algo que nos apasiona a ambas. Y pues gracias por el espacio y saludos a todos. Nos escuchamos, esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá y nos escuchamos la próxima semana en Latinx Radio.